Buenas noches, profe. Te agradezco por este espacio que has sacado para esta entrevista que es de uso educativo para el curso de investigación educativa y pedagógica. Bueno, entonces vamos a iniciar con las preguntas. La primera es: ¿en dónde está ubicado el colegio y cuáles son las características del sector en cuanto a seguridad, ambiente sociocultural y facilidad de acceso? Muy buenas noches, Yaidi, bendiciones. Muchísimas gracias a ti por tenerme en cuenta para esta entrevista. Lo hago con mucho gusto. Mi colegio se llama Francisco Luis Valderrama. Está ubicado en el distrito de Turbio, barrio Juan 23, calle 100 con carrera 18, en el departamento de Antioquia, región Urabá. Hasta el momento, pues considero que los alrededores del colegio es un espacio seguro, por lo menos en días de semana. Es un lugar muy acogedor, el cual le brinda a los estudiantes un ambiente de confianza. En ocasiones pues se presentan disturbios con estudiantes de colegios aledaños, pero sobre todo cuando no se termina la jornada escolar. Eso ocurre esporádicamente. En conclusión, es un espacio sano y agradable con facilidad de acceso. Bueno, profe, muchas gracias por tu respuesta. Entonces continuamos con la segunda. De acuerdo con su percepción, ¿cómo son las instalaciones de la IE en cuanto a tamaño, iluminación, ventilación, seguridad y aseo? Bueno, las instalaciones son acogedoras, sobre todo porque tiene espacios arborizados, amplios y agradables. Las aulas son amplias, pero le falta iluminación. El sistema eléctrico pues de la institución falla bastante. Me preocupa un poco que le falta mucha ventilación, entendiendo que nuestro distrito está ubicado geográficamente en una zona de clima muy caliente y sobre todo después de las 9 de la mañana se siente mucho el calor en las aulas. Hasta el momento siento que es un lugar seguro. Las instalaciones necesitan un buen mantenimiento, pues hay espacios que necesitan ser cambiados, otros simplemente requieren de un mantenimiento o reparación profunda. En cuanto a la limpieza y aseo, tanto los docentes del PRAE como el personal de limpieza pagado por la administración mantienen el espacio limpio, aunque los estudiantes no demuestran en gran parte esa cultura de cuidado y protección del medio ambiente, sobre todo en el manejo de los residuos sólidos. Bueno, entonces continuamos con la tercera pregunta. Además de los salones y los espacios para la recreación y el deporte, ¿qué otros recursos locativos cuentan en la institución para favorecer la educación integral de sus estudiantes? Ay, Yairi, mira, aquí los espacios para el favorecimiento de la educación integral no son suficientes ni adecuados. Aparte de 2 placas polideportivas, no se cuenta con otros espacios, valga la redundancia. Siempre he pensado que es una gran debilidad, no solo en sino en la mayoría de las instituciones del distrito. Hasta el momento, pues pienso que no han pensado en esos espacios y los estamos necesitando a gritos. No, sí, es verdad, se necesitan estos espacios para que los estudiantes puedan tener ese proceso de educación integral. Entonces continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles aspectos pedagógicos, filosóficos y culturales definen la identidad académica de la IE? Bueno, dentro de esos aspectos filosóficos, la institución cuenta con un marco filosófico, el cual está enmarcado en una serie de principios y valores que guían y fundamentan la misión, la visión y el modelo desarrollista que nos identifica. Esto quiere decir pues que en la institución el modelo en el cual nos regimos, en el cual navegamos, es desarrollista. Además de la importancia de la educación y el respeto por la diversidad, la igualdad y la justicia social, entre otros aspectos. Estos buscan el fortalecimiento de nuestros principios como una institución que siempre navega en busca de la excelencia. Bueno, entonces continuando con la otra pregunta, ¿qué niveles educativos ofrece el colegio? La institución Francisco Luis Valderrama ofrece 4 niveles académicos. Transición, primaria, básica y media técnica, desde los grados 10 y 11. Bueno, ¿el colegio tiene énfasis en alguna modalidad? Si la respuesta es afirmativa, ¿a qué obedece la elección de esa modalidad?
El colegio ofrece algunas modalidades, las cuales se desarrollan con el apoyo incondicional y la dirección del SENA. Las modalidades son asistencia administrativa, compra y suministro, comercio internacional, recursos humanos y logística. Pues por lo que se observa y por lo que de pronto se ha dicho en la institución, todo apunta hacia la ciudad puerto que queremos, y los estudiantes se han venido preparando en ese aspecto. De hecho, han salido a otras ciudades donde hay puertos como Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. Entonces, desde allí pues se están enfocando a los estudiantes al futuro que deseamos en nuestra ciudad puerto Turbo, Antioquia. Sí, muy bueno que involucren a los estudiantes en esas modalidades. ¿Cuáles proyectos transversales se desarrollan en la IE y cómo es la participación de los estudiantes en esos proyectos? Bueno, los proyectos transversales los realizamos, como su nombre lo indica, en el desarrollo académico de cada una de las áreas. Pues hay bastantes, pero los que sobresalen son los proyectos ambientales, proyectos de democracia, proyectos de seguridad vial, proyectos de investigación, sobre todo en ciencias naturales, entre otros. Los estudiantes participan activamente, teniendo en cuenta que se desarrollan en el marco de los procesos académicos, como lo dije anteriormente, y que se les tiene en cuenta para la calificación de acuerdo a su desempeño, a la disciplina y al rigor con que ellos se desenvuelvan, y el interés que le presten o que le muestren en estos aspectos en cuanto a los proyectos transversales se refieren. Muy bueno que los estudiantes se involucren en estos proyectos. Seguimos con la otra pregunta. ¿Qué otras actividades extraescolares se desarrollan o qué eventos institucionales se celebran? Bueno, realizamos muchas actividades. Dentro de eso están los actos culturales que siempre se hacen con motivo de las diferentes conmemoraciones y celebraciones que se hacen a nivel del municipio, a nivel de la institución, como los cumpleaños y entre otros. En el momento se están impulsando también los centros de interés. Se realizan actividades culturales, de danzas, reinado de valores, proyectos, actividades de promoción lectora, como dije antes, conmemoraciones, entre otros. Se resaltan fechas como Día del Amor y la Amistad, Día de la Mujer. Se realizan actividades culturales como en el Día de la Democracia, que se celebró hace poco acá a nivel nacional. Bueno, entonces, continuando con este proceso, seguimos con la pregunta: ¿cuántos estudiantes tiene el colegio? ¿De qué barrios o sectores provienen? Bueno, la institución educativa Francisco Luis Valderrama cuenta aproximadamente con 2.050 estudiantes. Provienen de todos los sectores, porque es un colegio que está ubicado, pienso yo, muy central. Pero especialmente convergen de los barrios San Martín, Juan 23, El Bosque, Brisas del Mar, Baltasar, Ciudadela, Fondo Obrero, entre otros. Muy bien. Entonces continuamos con cómo se caracteriza el promedio de la familia, a qué estratos socioeconómicos pertenece y a qué se dedican sus padres. Bueno, para hablar de los estratos en este municipio, pues pienso que en este distrito pienso que a veces no estamos ni muy bien estratificados, pero cuando vamos a hacer trabajos de organización del pacto de convivencia y otros trabajos que se hacen en la institución, llegamos a la conclusión, y por lo que los padres presentan al momento de la matrícula, todos los soportes, que es una población que tiene estudiantes o familias de estratos 1 y 2. Las madres en su mayoría son cabezas de familia, los padres oficios varios, muchos desempleados,
o viven del día a día. Esto es importante decirlo porque en el distrito no hay fuentes de empleo que podamos decir que alberga a muchas personas de la comunidad. Entonces es una población donde se necesita estar haciendo proyectos y actividades para que los niños permanezcan. De pronto también a veces se organizan eventos para darle de pronto los útiles a algún niño, y todas esas cosas se hacen debido a la falta de empleo de algunos padres, y entonces se refleja pues a veces una carencia de recursos en estas familias. Sí, es muy cierto eso lo que dicen. Entonces continuamos con: ¿pertenecen a algún grupo étnico? Para mi concepto, la institución es pluriétnica. Hay estudiantes de todos los grupos étnicos de la región, pero creo que abundan más los afrodescendientes. Sí, es muy cierto, en esta zona abundamos más los afrodescendientes. Entonces continuamos: ¿cuál es el promedio de estudiantes por curso? Entre 38 y 40 estudiantes. Ok. Y entonces continuamos con: ¿cómo son las relaciones entre los docentes? ¿Hay trabajo en equipo por áreas académicas o por proyectos interdisciplinares? Entre los docentes existe una relación de camaradería y buena convivencia. Sí, se trabaja por áreas, se organizan planeaciones, se establecen acuerdos para desarrollar un trabajo mancomunado por comunidades de aprendizaje. Aunque a veces no nos reunamos mucho, existen grupos de WhatsApp y también existen equipos organizados interdisciplinarios para desarrollar los proyectos de área y los proyectos transversales, los proyectos institucionales. Entonces tenemos una comunicación fluida en ese sentido, aunque todos sabemos que por cuestión de tiempo y por cuestión de a veces espacios, a veces flaquean un poco el desarrollo de esos proyectos. Muy cierto. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta: ¿cómo son las relaciones entre docentes y estudiantes? Como en todas las instituciones se presentan inconvenientes, pero existe un pacto de convivencia mediante el cual cada miembro de la comunidad tiene establecido unas funciones, unos deberes, unos derechos, y se aplican los correctivos pertinentes de ser necesario. Ok, entonces continuamos. ¿De qué manera participan los padres de familia en las actividades escolares y en las actividades académicas de sus hijos? Bueno, en diferentes eventos como Día de la Familia, Día del Género, Escuela de Padres, Consejo Directivo, entre otros espacios, incluyendo reuniones periódicas e interperiódicas, porque se hacen reuniones casi siempre a la mitad del periodo para que el padre sepa más o menos cómo va el niño y se puedan aplicar los correctivos antes de que el periodo finalice. Existen grupos de WhatsApp liderados por los docentes directores de grupo, los cuales a su vez se comunican con los profesores, sobre todo en el bachillerato o en la secundaria, con los otros profesores que sirven las otras áreas, y tratamos de mantener informados a los padres de familia por medio de esos grupos de WhatsApp, y cada que es necesario pues se le hacen los llamados a los padres de familia. Muy importante esa comunicación con los padres de familia para lograr una educación completa para los niños. Entonces continuamos con: ¿cómo son las relaciones entre estudiantes? Bueno, anteriormente dije que hay aproximadamente 250 alumnos. 2050 alumnos, corrijo. Es una población bastante grande. Existen 2 jornadas. Entonces pienso que para hacer una población tan grande de 2050 alumnos aproximadamente, existe buena convivencia. Siempre hay y habrán conflictos, pero hasta ahora son pocos las cosas o los casos que llegan a niveles que no se puedan controlar. Siempre existen los correctivos y se aplican en el momento en que hay que aplicarlo y de acuerdo al rigor y a los niveles pues de conflictos que se den en los estudiantes. Ok, entonces continuamos con la siguiente pregunta: ¿cómo se comportan los estudiantes en los espacios escolares comunes? A veces se presentan conflictos, como es natural, sobre todo en las tiendas,
porque pienso que son insuficientes para el número de estudiantes por jornada. Sobre todo en la jornada de la mañana, que los estudiantes no desayunan en casa, en su mayoría. Entonces, ese es el espacio donde yo observo que se presentan mayores conflictos. En el patio, pues, de recreo, por lo general en mi jornada, como yo atiendo grupos de bachillerato, pues como que los conflictos no se dan mucho. Entonces, como que los muchachos se reparten por grupitos de acuerdo a la amistad que manejen. Algunos juegan fútbol, otros hacen ronda. Y entonces ellos se comportan, ellos tratan de utilizar sus espacios. Los conflictos, como repito, no dejan de existir. Pero siento que para la población que es, no se presentan tantos conflictos, a pesar de que ahí llega mucho estudiante nuevo. Muy bueno eso, que los estudiantes sepan comportarse. ¿Qué estrategias institucionales se emplean para el control de la disciplina? Para el control de la disciplina se aplican los correctivos que están plasmados en el acuerdo o pacto de convivencia institucional. Dentro están los deberes, los derechos, las sanciones o correctivos, y también hay también premios que están ahí plasmados para los estudiantes que de pronto cumplen en gran parte con el pacto de convivencia. Entonces, los uniformes, se maneja el control del uniforme, se maneja la parte de las relaciones, cómo deben tratarse entre los estudiantes con los de la tienda, con el personal de aseo, con los conserjes o los celadores que le decíamos anteriormente. Y así pues tratamos de que haya buena relación y que la disciplina se vea y se muestre en la actitud de los estudiantes. Muy buen control académico manejan en esa institución. ¿Cuáles son los factores que generan conflicto escolar y cómo se manejan esos conflictos? Bueno, sabemos que estamos en una zona donde de altos porcentajes de conflicto. Es una población que a veces es una población que está ubicada en un espacio donde se manejan conflictos al exterior de las instituciones, en los barrios. Pero las situaciones que generan conflictos son muchas. Existen algunas como el bullying, las palabras soeces entre los estudiantes, los sobrenombres. A veces forman una especie de bandos que no se podrían llamar bandas, sino como unos bandos que se pelean entre ellos por diversas razones. Pero para la mayoría de las situaciones existen correctivos en nuestro pacto de convivencia, que van desde el llamado de atención verbal hasta la suspensión por 3 días según el nivel de la falta. Las faltas están tipificadas como tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y también tenemos, los estudiantes tienen claro y los maestros tienen claro que una falta tipo 1, si se comete en repetidas ocasiones, puede llegar a tipo 3, y entonces por una falta que parezca como muy sencilla, ellos pueden terminar suspendidos, sobre todo cuando se agreden muy fuerte verbalmente, y si llegan a la agresión física o de pronto a faltarle respeto a un superior o entre ellos. Bueno, está muy bien organizado esas correcciones. Entonces continuamos con ¿cuáles son las actitudes de los estudiantes frente al estudio? Bueno, Yaidi, mira, a mí esas actitudes sí me preocupan de los estudiantes frente al estudio. Y me preocupa mucho, y más porque la institución recibe muchos estudiantes de afuera. Entonces a veces no es posible establecer algunos reglamentos de peso, además por la flexibilidad de las leyes, que al final del cuento siempre los protege. En ese sentido, entonces el docente se ve obligado a flaquear en algunos planes, que si se siguieran reglas y se respetara su aplicación, podrían ser más efectivos. Ese es mi punto de vista. De todas maneras, los estudiantes hay que hacer una sensibilización, no solo a nivel institucional, es una sensibilización a nivel de todo el distrito.
porque el estudiante del distrito de Turbo, el joven del distrito de Turbo, a veces no ve en el estudio su futuro, lo ve en otras cosas y todos lo sabemos. Entonces él es, y más por la falta de empleo, porque aquí hay muchos estudiantes, muchos jóvenes que son profesionales y las oportunidades de empleo son pocas, y los muchachos ya cuando llegan a 14, 15 años, ellos eso lo saben y se lo expresan a uno cuando uno le pregunta qué quieren ser. Entonces a veces están como desmotivados. Entonces eso sí me preocupa. Entonces, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las áreas en las que el promedio de los estudiantes tiene mejor rendimiento académico? Ahí sí no me atrevo como a decirle específicamente en qué áreas el estudiante tiene promedio académico alto o bajo. ¿Por qué razón? Porque eso se da más bien por niveles. En primaria casi siempre se enfoca el maestro mucho a trabajarle matemática y español. Y por lo menos en los primeros grados, de primero a tercero, el estudiante que no aprende a leer, a analizar, de pronto a trabajar con las 4 operaciones, resolver problemas, en mi institución se considera que es un estudiante que no está al nivel de lo que nosotros queremos según nuestros planes de estudio. Entonces, cuando el estudiante no cumple con los promedios o los aprendizajes esperados de esas áreas, entonces se considera que allí en esas áreas el estudiante debe de pronto quedarse en recuperaciones. En el bachillerato cambia totalmente, porque a pesar de que los estudiantes de hoy no les gusta leer, entonces se trabaja diferente. Entonces acá en el bachillerato los estudiantes de pronto pierden mucho inglés, pierden mucho química, las matemáticas como tal, y a veces la comprensión lectora se les dificulta bastante. Entonces allí pues no tengo muchos años de estar allí y siempre he tenido dificultades para comprender esa parte cuando hacemos las reuniones con el consejo académico. Entonces eso varía mucho. Hay áreas, por ejemplo en artística y eso, donde los estudiantes debería irles muy bien y a veces no les va bien. Hay áreas como tecnología que uno piensa que como están los equipos donde ellos de pronto pueden trabajar en lo que les gusta, porque sabemos que es una era digital y nuestros estudiantes nacieron en esta era y también pierden tecnología. Pues yo lo que pienso que en la parte del rendimiento académico de las áreas es más que todo está marcado como por el interés del estudiante y el trabajo a veces en casa, porque extendiéndome un poco en este punto, siento que tenemos un gran número de estudiantes que en la mayoría de los casos a veces el rendimiento que se le ve es el que nosotros le permitimos en las aulas, porque hay estudiantes que se van el viernes con una actividad en primaria, bachillerato, y regresan con la actividad igual como se la llevaron. Entonces nosotros hemos decidido en su mayoría, por lo menos en mi caso, me gusta mucho darle el espacio al estudiante para que trabaje en clase. Tenemos una debilidad que de pronto no preguntaron por eso, pero me atrevo a hablarlo porque estamos hablando acá en la parte de rendimiento académico, que deberíamos tener por lo menos unos televisores en cada aula para nosotros desarrollar algunas actividades y algunas temáticas y profundizarlas, y que el estudiante tenga como oportunidad de ver videos y de nosotros tratar de ampliarle algunos conocimientos, pero no tenemos en la mayoría de las aulas, en un 90% de las aulas de mi institución no hay televisores. Entonces yo considero que en ese sentido a veces trabajamos pues muy forzado y con las uñas. Entonces le toca a uno ponerle para la casa
trabajos que vean videitos, trabajos de pronto que consulten, se trabaja en las aulas con celulares, se les pide que lleven datos, algunos profesores como yo compartimos datos a los estudiantes y entonces como que cada quien en su área trata de fortalecerla con lo que tiene a la mano y entonces siendo así pues yo siento que se está mirando como el interés del estudiante y entonces eso de áreas en las cuales se manifiesta mayor mortalidad o menor mortalidad o las áreas que ellos ganan más fácil, pues yo siento que ahí me quedo como corta para yo definirlas. Ok, entonces continuamos con ¿qué los motiva a aprender? Como lo dije antes, esta es una comunidad que necesita mucha motivación, entendiendo que no hay fuentes de empleo para el que termina. ¿Qué les decimos nosotros? Que el estudio es la herencia que los padres no le pueden, que los padres le dejan a ellos y que es una herencia que ellos fortalecen de acuerdo a sus intereses y que esa herencia no la tienen que compartir con los hermanos, con los primos, con los tíos, con nadie. Entonces nosotros le damos esa motivación al estudiante y para aprender pienso que ellos, la idea es inyectarle que deben salir adelante, que construyan y fortalezcan su proyecto de vida y tratar de que ellos se metan entre alma, corazón, vida, sentimiento y todo, que ser alguien en el mañana, ser una excelente persona, unos excelentes profesionales y que al pasar por nuestra institución siempre buscamos que el estudiante se fortalezca en la parte de la resolución de conflictos. Eso es algo muy difícil porque vivimos en una comunidad conflictiva y sabemos que la escuela es el segundo hogar, pero no es el primero, y que cada familia maneja unos conflictos y que esos conflictos a veces el mismo padre de familia, el mismo docente, se le dificulta manejarlo por las mismas políticas que el mismo Estado a veces nos ofrece y por la falta de apoyo en algunos programas intra y extraescolares. Bueno, entonces con esta pregunta terminamos esta entrevista. Agradecerle por su tiempo, por sus respuestas y por sus opiniones. Muchas gracias. Que tengas un feliz resto de día, profe. Bueno, Yairi, gracias a ti, te repito, por tenerme en cuenta. Espero que te haya sido enfocada en la realidad de mi institución. Quise ser lo más objetiva posible. De pronto van a haber algunas situaciones que de pronto se diga, cómo manejan la tal situación allá, de pronto no se maneja de la forma correcta, pues nosotros estoy hablando la realidad, no estoy maquillando nada y de pronto me quedé corta en algunas situaciones, quizás sea porque es mi punto de vista y de pronto si tú entrevistas a otro maestro, de pronto te hablará del punto de vista. De todas maneras pienso que esa es la idea, ¿no? Bueno, entonces que tengas un feliz resto de día. Y gracias a ti también por tenerme en cuenta. Bendiciones. Bueno, amén. Muchas gracias.